Morales desde hace un par de días está en la República Argentina y ese no es un dato menor. No es que no estuviera eventualmente previsto estratégicamente, pero significan muchas cosas en un continente que en los últimos tiempos ha estado algo convulsionado, más teniendo en cuenta también la situación política de Bolivia. Tiene la generosidad de atendernos esta tarde Karen Longarich, es la canciller de Bolivia. Señora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de saludarlo y estoy a sus órdenes. Señora, la primera pregunta es, ¿se han visto ustedes sorprendidos por el movimiento de Evo Morales llegando repentinamente a la Argentina? ¿Entendían ustedes que desde la estrategia de Evo Morales esta posibilidad podía ocurrir como finalmente terminó? Bueno, en realidad él vino anunciando esa posibilidad en el entendido de que los pocos amigos que ya tenía en la región eran los señores Fernández, tanto el presidente como la vicepresidente Cristina Fernández. En ese sentido, le quedaban pocas opciones, yo creo, a él para buscar asilo o refugio político. Entonces no nos ha sorprendido. Lo que sí vemos con muchísima satisfacción es que el canciller argentino hubiese mencionado, le hubiese advertido que le otorgaba el asilo o el refugio político únicamente con la condición de que cumpliera las normas de esa protección humanitaria y en ese sentido abstenerse de hacer pronunciamientos políticos o actos políticos que puedan vulnerar la estabilidad política de Bolivia, ¿no? Señora, está tocando usted un punto muy importante por el que quiero preguntarle, porque como refugiado, y está tramitando la condición de refugiado, tiene que atenerse a eso. ¿Como asilado también tiene que atenerse en estos días a la misma condición? Exactamente, mire, él está en este momento con la condición, con el estatus de asilado, si he tomado bien nota de las informaciones que proceden de Argentina, y ha presentado una solicitud para beneficiarse con la tutela del refugio político. En cualquier instancia, él a la espera de una protección humanitaria de esa naturaleza que le va a otorgar el gobierno argentino, tiene que abstenerse de hacer pronunciamientos políticos. Son requisitos sine qua non de ambos institutos, tanto del asilo como del refugio, el abstenerse de emitir pronunciamientos políticos o de realizar actos políticos, porque si no fuera así, se consideraría un acto enemistoso de parte del país que le ha concedido el asilo frente al país que supuestamente lo persigue. Acto inamistoso porque estaría utilizando, en este caso, el territorio argentino como un centro de operaciones políticas, estaría beneficiándose de una protección para hacer política desde ese territorio, pero política además desestabilizadora. Entonces yo creo que la advertencia que ha hecho el canciller Solá se ajusta plenamente con las normas internacionales y los principios que rigen tanto el asilo como el refugio político. Canciller, ¿cuál es el estado de las relaciones hoy entre Bolivia y la Argentina? Es esa mi primera pregunta. Y la segunda, ¿está molesto el gobierno boliviano con el gobierno argentino? ¿Le hubiera gustado a ustedes que se manejaran las cosas de otra manera? Por supuesto que nos hubiese gustado que se manejaran las cosas de otra manera, porque hay mucha relación de toda naturaleza entre Bolivia y Argentina. En primer lugar, hay una relación de carácter económico y comercial que beneficia a ambos países. Eso, número uno. Hay lazos históricos que nos unen por la vecindad. Hay el vínculo que también es fuerte por la enorme cantidad de residentes bolivianos en territorio argentino. De hecho, la vecindad, la frontera crea vínculos muy fuertes y esperábamos nosotros tener una relación estable, normal y cordial, pero lamentablemente el primer mensaje que se recibió del actual gobierno de la Argentina fue un tanto inesperado, porque
indicaron primero que desconocían a un gobierno que es constitucional, como es el gobierno de la señora Áñez, y por otra parte ofrecieron apoyo a Evo Morales. Entonces son dos mensajes que no se corresponden con lo que deben ser las relaciones en la época, las relaciones entre dos estados vecinos en la época actual. Pero creemos que la Cancillería argentina tiene que tomar en cuenta varios temas para poder suavizar estas asperezas que se están produciendo por parte del gobierno argentino. Primero, que las relaciones internacionales entre dos estados están reguladas por normas internacionales. Por una parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por otra parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y cuando hablo de las relaciones consulares, tiene que tomar en cuenta el gobierno argentino, que es prácticamente inevitable que la presencia del Estado boliviano, de sus consulados en toda la República Argentina, para tutelar, para velar por las necesidades y derechos y emergencias que puedan tener los ciudadanos bolivianos, que les repito, es la mayor población flotante que tenemos en el mundo, es en la Argentina. Entonces, imagínense si se mantiene un clima de hostilidad contra nuestras embajadas y contra nuestros consulados, estarían prácticamente induciendo a la desprotección de los ciudadanos bolivianos que viven en la Argentina y que son una fuerza productiva muy importante en la Argentina. Todo esto me permite pensar que el gobierno argentino va a ponderar, va a analizar y va a poner en una balanza el sí vale la pena exponer la relación centenaria, más que centenaria, con un país vecino por dar protección a una persona, a un político que al final de cuentas no está siendo perseguido en Bolivia, no tiene ningún mandamiento de apremio, no tiene orden de detención y sin embargo ha utilizado esas figuras del asilo y el refugio político. Creo que no vale la pena que la relación bilateral entre dos estados que tienen muchísimos intereses en conjunto se vayan a exponer por el interés personal de alguien. Ese es mi criterio. Es decir, señora canciller, que si Evo Morales quisiera volver mañana, esto es un supuesto, a Bolivia, ¿podría hacerlo sin ningún inconveniente? Mire, si quiere volver a Bolivia puede hacerlo. Ya acabo de decirle que de acuerdo a la información de la Fiscalía General de la República, él no tiene mandamiento de apremio, él no tiene orden de detención. Podría hacerlo porque aquí en Bolivia hay un clima ya de paz, de tranquilidad y no hay ninguna actitud de venganza, de rencor por parte del gobierno de la señora Yanine Áñez contra el exmandatario. Es más, quiero que ustedes sepan, esta cuestión de llamar a este gobierno un golpe de Estado es algo falaz, porque fíjese que aquí está funcionando perfectamente el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. No han habido cambios. Es más, el poder legislativo, cuya mayoría la detenta el movimiento al socialismo de Evo Morales, tiene los 2/3, está trabajando con normalidad y están aprobando leyes. Hace poco han aprobado la ley de convocatoria a elecciones. Entonces, ¿cómo se puede llamar golpe de Estado a un gobierno que ha sido instituido en virtud de una sucesión constitucional establecida por el artículo 169 y el 170 de la Constitución Política? Entonces, mal hacen en llamar golpe de Estado. Y en síntesis, el señor Evo Morales no está siendo perseguido. Si él quisiera venir a hacer política acá, tiene que someterse a las normas democráticas de la política, al juego político democrático, en un escenario democrático, en una contienda democrática.
¿no? Para respaldar al candidato que fueran a elegir en su partido, Señora, porque él no puede ser candidato, ¿no? quisiera abundar sobre esto con algún detalle más. Es decir, primer punto queda claro, si Evo Morales decidiera, quisiera, lo deseara, podría ir tranquilamente a Bolivia. Segundo, ¿podría trabajar en política? En parte usted me ha dado esa respuesta. ¿Podría presentarse como candidato a vicepresidente en una fórmula, No. por ejemplo? Mire, él no puede ser candidato en Bolivia porque estaría violando la constitución política del Estado. Candidato a nada. Él no puede ser candidato. En todo caso, el análisis sobre si podría ser candidato a la vicepresidencia toca hacer a los constitucionalistas. Bien. Pero candidato a la presidencia no puede ser definitivamente. Pero además creo que con mucho acierto él ha decidido no postularse y ha decidido respaldar a un candidato de su partido, que por cierto existen muchos líderes jóvenes del MAS que tienen un pensamiento absolutamente diferente, que tienen un pensamiento democrático y que podrían participar en la contienda electoral que se realizará en los próximos meses. Canciller, en este momento todavía el señor Evo Morales está en la ciudad de Buenos Aires. Hay múltiples especulaciones que se trasladaría a algún punto del norte del país, particularmente en la provincia de Salta, para estar bien cerca de la frontera. La sola presencia de Evo Morales significa algo muy importante, porque es un hombre que ha gobernado durante muchos años Bolivia. No necesita hacer declaraciones. La sola presencia en la frontera ya es algo significativo. ¿Usted lo toma como un desafío? Mire, yo pienso que la intencionalidad de él posiblemente sea esa, de provocación y de desafío. No lo sé cuál va a ser la intencionalidad de él, pero de todas maneras yo creo que en el MAS ya empiezan a surgir líderes jóvenes, líderes nuevos, líderes de posiciones mucho más concertadoras, y sería malo que los líderes antiguos del MAS sofoquen o eviten el surgimiento de nuevos líderes que bien los necesita Bolivia en todos los partidos políticos. Entonces, si fuera una actitud provocadora de él, puede ser que no logre los resultados deseados, porque ya se vislumbran nuevos liderazgos. La gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad. Una pugna electoral no es en base al amedrentamiento, en base al acoso, no, de ninguna manera. Una pugna electoral debe ser pacífica, debe ser respetando las normas y las instituciones democráticas, y particularmente respetando al pueblo, que lo que quiere es recuperar sus instituciones democráticas y vivir en paz, ¿no? Canciller, ¿lo sorprendió que saliera tan rápido de México Evo Morales? ¿La sorprendió que pasara por Cuba? ¿Tiene usted información de que fue a hacer a Cuba? No tenemos información. Supuestamente él podría haber ido por dos motivos: por un motivo de salud o hacer consultas políticas al gobierno de Cuba. Podría ser cualquiera de las dos eventualidades, pero por cierto también se nota que por la presión que estaba ejerciendo el pueblo mexicano ante la presencia de él, parecería que ya era una persona que resultaba un tanto incómoda, ¿no es cierto? He tenido oportunidad de ver la tapa... Perdón, señora, sí me decía. No, es que me llaman del otro teléfono, disculpe. No, está bien, Dígame. está bien. Comprendemos que usted es una persona sumamente ocupada y debe estar recibiendo llamadas de todo tipo. Le quito poquito tiempo más. La pregunta que tengo para hacerle es que tuve la oportunidad de ver la tapa del diario Los Tiempos de Bolivia, y usted allí entiende que el consulado argentino, las oficinas consulares argentinas en la última elección boliviana se prestaron a toda una maniobra de fraude. ¿Es así? ¿Usted ha dicho eso? Sí, efectivamente, hemos recibido un informe de los cónsules que han viajado hace 2 semanas atrás, y también de nuestros delegados diplomáticos acreditados en Buenos Aires, y se ha constatado que allá existió un fraude monumental y que inclusive los funcionarios que
que quedan del anterior gobierno han declarado que fueron sometidos a presión y que, bueno, hubo el fraude, se manifestó de muchísimas formas. Indicaron que los funcionarios del Servicio de Registro Civil que fueron de Bolivia a acreditarse al consulado en un número de 12 personas fueron a montar el fraude electoral. También declararon que se manejó mucho dinero para distribuir en los diferentes grupos que se declaran grupos de apoyo a Evo Morales. Hay una serie de denuncias recogidas, no de los funcionarios nuevos que fueron hace 15 días, sino de los funcionarios antiguos que aún están en los consulados y en la embajada. Pero además todo esto queda corroborado con el informe de auditoría que presentó la Organización de Estados Americanos recientemente. Pero claro, ahora con mayor claridad del informe que viene de la Argentina e identificando nombres inclusive, ¿no? Identificando algunos aspectos, mecanismos que ya son irrefutables, que señalan y certifican que hubo un fraude monumental en la Argentina. Inclusive el número de votantes fue muy superior al padrón electoral que tenía la Argentina. Señora Canciller, necesariamente tengo que preguntarle esto porque la denuncia es realmente grave, es importante, y más viniendo de una funcionaria de la importancia que usted tiene en Bolivia. ¿Ustedes tienen pruebas palpables, pruebas constantes que puedan demostrar esta grave denuncia? Efectivamente, yo lo que estoy haciendo es trasladarle a usted el informe que nos ha enviado nuestro encargado de negocios desde Buenos Aires. Justamente el día de ayer ha enviado ese informe que responde a varias reuniones que él ha tenido con los funcionarios de los consulados y de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires. No es una apreciación antojadiza, es un informe recogido de la investigación que han realizado allí los funcionarios bolivianos. Señora, yo tengo una pregunta más para hacerle, pero antes quiero pedirle su autorización porque está con nosotros también Facundo Cruz, que es analista internacional, un hombre muy prestigioso que también quisiera sumarse con una pregunta, si a usted no le parece mal. Sí, es breve, por favor, por porque tengo un compromiso casi de inmediato. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenía que preguntárselo porque no estaba previsto, pero la verdad es que Facundo es un muy prestigioso analista internacional y me gustaría que participara, aunque sea con una pregunta como esta. Facundo, por favor. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por sumarme. Por favor, ¿Cómo está, hay una pregunta disponible para la señora Canciller. Sí, no, más que nada, a ver, la preocupación con toda la situación respecto de la llegada de Evo a Argentina tiene que ver si efectivamente a la hora de que él decida retornar a Bolivia pueda llegar a poder desenvolverse con tranquilidad y con calma y poder hacer política en Bolivia, porque hasta al solicitar la condición de refugiado en Argentina, casualmente por ser un perseguido político en Bolivia, bueno, surge la duda si va a poder desenvolverse con normalidad si desea retornar a su país de origen. Mire, efectivamente sí, él puede retornar a Bolivia y él puede desarrollar absolutamente todo tipo de actividades en el marco de la ley. Y en tanto él no tenga un mandamiento de aprehensión o una orden de detención con fines de investigación. Yo le voy a comentar que el momento en que él decidió salir de Bolivia, él era libre de transitar todas las calles y plazas de Bolivia y realizar todo tipo de actividad. Inclusive todas las personas que ingresaron a la Embajada de México en ese entonces, que fueron un número de 27 personas, todas ellas eran libres de transitar el país, no había sobre ellas ninguna orden de detención y es más, ni su vida ni su libertad corría peligro, como debe ser para buscar ese tipo de protección, asilo o refugio.
solo posteriormente y al cabo de 3 semanas, salieron órdenes de detención para un ministro de Estado y para 2 o 3 personas más vinculadas con el órgano electoral. Esas son 4 órdenes de detención que salieron y que se hizo conocer a la Embajada de México, pero don Evo Morales y las otras personas que están con él y algunas que continúan aquí en la Embajada de México no tienen orden de detención alguna. Bien. El tema es que seguramente han pedido refugio como algo preventivo, pero creo que eso no es lo correcto, ¿no? Señora Facundo, un segundo más porque está tuiteando, o ha tuiteado hace un ratito Evo Morales. Mariana, en la redacción, por favor. Así es, Pepe, sí. Evo Morales tuiteó más temprano y dijo esto: 3 informes serios destruyen el argumento de los golpistas sobre elecciones en Bolivia y desnudan el fraude de la OEA. Y menciona la Universidad de Michigan, el Centro de Investigación Económica y Política de Washington y más de 100 expertos de prestigiosas universidades. En otro tuit, lo que dice es que los 3 estudios afirman que no hubo fraude y ganamos en la primera vuelta. Además, los 98 expertos piden a la OEA retractarse de su informe y solicitan al Congreso de Estados Unidos investigar la auditoría fraudulenta apadrinada por Almagro. Esto es lo que tuiteó hace unas horas nada más Evo Morales. ¿Cuál es su parecer, canciller, respecto de esto? Eso me parece un gran absurdo, me parece además ofensivo al pueblo boliviano, porque inclusive personas allegadas a él han reconocido que efectivamente hubo fraude y el informe de auditoría de la OEA es incontrastable, es un informe contundente que asegura el fraude a las elecciones. Pero ya le digo, no solamente desde ese ámbito, sino ya actores importantes vinculados al MAS fueron reconociendo que efectivamente hubo fraude. Bueno, ahora sí la última pregunta y no le quito más tiempo, agradeciéndole la gentileza de darnos todos estos minutos. ¿Teme usted que las relaciones con la República Argentina a raíz de todos estos episodios se vean severamente dañadas? Mire, si continúa una actitud hostil hacia Bolivia o si continúa una actitud tolerante frente a las agresiones o agresividad que están sufriendo nuestros consulados y nuestras embajadas, obviamente que la relación se va a dañar y poco a poco podría ir descendiendo a niveles nada deseables. Pero yo confío a partir de las declaraciones que hizo el canciller Solá, confío en que se van a respetar las normas internacionales vinculadas a la inmunidad de las embajadas y a ciertos privilegios de protección que requieren los consulados. Mire, yo no imagino ruptura de relaciones diplomáticas o ruptura de relaciones consulares, no imagino, porque sería algo muy, muy complicado de sobrellevar, tanto para el gobierno argentino particularmente para ellos, como también para Bolivia. Sería muy penoso no poder, le decía anteriormente, tutelar o atender a la enorme población boliviana que existe en Buenos Aires y que hoy por hoy ya está sufriendo por el hecho de que no hemos abierto regularmente nuestros consulados. Entonces, pienso que no va a pasar nada de ello. Pienso que el gobierno argentino no va a exponer intereses y relaciones con Bolivia simplemente por alentar una lucha política de características muy especiales como el señor Evo Morales siempre ha utilizado, y creo que vamos a volver a un cauce normal. De hecho, ya México se dio cuenta de que no podía continuar no tolerando las expresiones desestabilizadoras del señor Evo Morales. Señora... Y el pueblo boliviano... Sí, adelante. Continúe usted porque era para despedirla ya, así que por favor, remate usted su frase. No, simplemente decía eso. En México la presión del pueblo mexicano ya era bastante dura para que López Obrador
continúe con esa protección que también lindaba en la tolerancia y en alentar una actitud tan agresiva del señor Evo Morales respecto a Bolivia.